En elementos tenemos sustancias puras, es decir, sustancias en las cuales yo tengo átomos, pero un solo tipo de átomo. Como por ejemplo, átomos de hidrógeno. Pueden estar más de un átomo, pero siempre pertenecientes al mismo elemento. Puedo tener hidrógeno atómico o también puedo tener hidrógeno molecular. Sigue siendo un elemento. ¿Por qué? Porque sigue siendo hidrógeno. No contiene otro elemento químico, otro compuesto. Podríamos decir entonces que un elemento son los átomos del mismo elemento o átomos iguales. Esa es la definición de un elemento. Átomos iguales, como por ejemplo el que tenemos ahí, los átomos de hidrógeno o de hidrógeno molecular. En cambio, en compuestos, nosotros tenemos átomos diferentes. Ahora sí podemos decir entonces átomos diferentes como los que conforman un ejemplo básico, agua. Tenemos dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, que como resultado me dan agua. Otro ejemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y 4 de oxígeno. Todos estos son diferentes. ¿Por qué? Porque pertenecen a distinto elemento químico. Ahora, en cuanto a mezclas, yo tengo distintos tipos, ya los vamos a ver ahora. Primero, vamos a lo que son las mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones. Las mezclas homogéneas son las que también podemos llamar disoluciones. El tamaño de estas sustancias es muy pequeño, por lo general 10 a la menos 9, a la menos 9 metros, en este caso. Si estamos diciendo, si estamos exponiendo aquí un exponente, una notación científica, quiere decir que la sustancia es demasiado pequeña. En la mezcla homogénea, la característica de estos compuestos es que yo voy a encontrar una sola fase. ¿Por qué? Porque las sustancias se combinan perfectamente de tal manera que yo no puedo diferenciar después una de la otra. Por ejemplo, si yo mezclo café y agua, por ejemplo, si mezclo granos de café con agua, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo? Si mezclo granos de café molidos con agua. Café. Café. Pero si está caliente el agua. Ya. Café. Listo. Necesitamos temperatura entonces. ¿Ya? Muy bien. Cuando yo ya hago el café, ¿puedo diferenciar los granos del café del agua? ¿Voy a poderlos diferenciar? No, ¿verdad? Eso es un ejemplo de que existe una sola fase. Yo jamás voy a poder diferenciar los granos del café del agua, porque ya se unieron molecularmente
Y ahora solo puedo identificar una cosa, que va a ser el café. También tengo otro tipo de mezcla, que es una mezcla coloidal. Las partículas ya son un poquito más grandes. Un ejemplo de una mezcla coloidal es la gelatina. Si yo diferencio las partículas del café con las partículas de la gelatina, yo puedo notar que estas son un poquito más grandes, ¿verdad? La característica de estos, del coloide, es que la mezcla tiene una composición al principio y después otra. Por eso es que cuando nosotros hacemos la gelatina, al principio notamos una sola disolución, pero después se vuelve otra. Cuando ya coagula, se vuelve otra. Ahora vamos con una suspensión. En una suspensión, las partículas ya son más grandes. Por ejemplo, un jarabe o un jugo. Vamos al jugo, que este es el que más conoce. Cuando yo hago un jugo con fruta, por ejemplo, digamos, yo hago jugo de tomate de árbol o jugo de melón con agua. En la licuadora, si yo lo dejo un rato en la mesa, ¿qué va a pasar con el jugo? Se va a sentar. Se va a separar, es la palabra precisa. Ya nosotros podemos observar que se separa el agua de la fruta, ¿ya? Por lo general, la fruta siempre queda en la parte superior. Lo mismo pasa con el jarabe. ¿Han visto jarabes que por lo general viene un polvito y dice que nosotros le tenemos que agregar agua? Pero en las indicaciones dice agitar antes de usar. ¿Para qué yo lo agito? Cada vez que yo no lo utilizo, ese jarabe se separa, el sólido del líquido. Yo lo agito para que se vuelva a unir, para que se unan las partículas y así poder tener la suspensión en una sola fase. Yo tengo distintos tipos, distintos componentes en una disolución. Una disolución o mezcla homogénea con una sola fase contiene siempre el soluto y el solvente. El soluto es el que se encuentra en menor proporción y por lo general es aquel que se disuelve. Mientras que el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción y es el medio de dispersión, o en otras palabras, es aquel que disuelve al soluto. Esas son las características y los componentes de una disolución. Vamos a poner ejemplos. Voy a ir preguntando. En una limonada, ¿cuál es el soluto y cuál es el disolvente o solvente? A ver, yo pregunto, yo elijo a quién. Justin,
¿Cuál es el soluto y el solvente en una limonada? El solvente es el limón y el agua el otro. A ver. Mire bien la pantalla. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? El soluto es el limón ¿Ya? y el disolvente el agua. Ya. David. En una limonada, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? El solvente es el limón y el otro es el agua. A ver, alguien que le enseñe a hacer limonada a los hombres. ¿Qué necesito para la limonada? María. Azúcar. Pues. ¿Quién toma limonada sin azúcar, por Dios? Algún psicópata. Ahí hablar, ahí sí les gusta hablar. Pero ya ven que sí saben cómo se hace limonada. Ahora sí. El azúcar, ¿qué es? ¿Soluto o disolvente? Disolvente. Ya, Soluto. digamos. Vamos al ejemplo. Yo voy a hacer limonada. Digamos, voy a hacer una jarra de limonada. ¿Cuánto de agua necesito? Aproximadamente, díganme. Háblenme en litros, hijitos, háblenme en litros. Ya les dije una jarra no tan grande. ¿Cuántos litros Un de agua litro o 2 necesito? litros máximo. Ya, listo. Vamos a hacer limonada, vamos a hacer 1 litro de limonada. Cojo 1 litro de agua. ¿Cuántos limones necesito? ¿Cuánto jugo de limón necesito? ¿Como medio litro o cuarto de litro? Nunca me he hecho limonada, Dios mío santísimo. Voy a mandarlos de deber a que hagan limonada. Unos 100 mililitros. Ya, pongamos 100 mililitros. O podríamos decir que unos 4 o 5 limones, ya. Digamos. ¿Qué más necesito? Azúcar. Azúcar. Ya, ¿cuánto de azúcar? Háblenme cucharadas, háblenme como ustedes entiendan, pero díganme algo. Unas 4. Ya, unas 4 cucharadas. Cucarachas, casi pongo. Ya, unas 4 cucharadas de azúcar. Ya. En base a lo que yo tengo aquí, vamos a ver cuál es el soluto y cuál es el solvente. En base a lo que yo ya tengo aquí escrito. ¿Cuál es el que está en mayor cantidad? El agua. El agua, correcto. El agua. Entonces, el disolvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad, en este caso va a ser el agua porque está en mayor cantidad. Aquí en el agua va a ser donde se va a disolver el jugo de limón y el azúcar. ¿Cuál va a ser el soluto? El azúcar y los limones. Muy bien, correcto. Estos dos son el soluto. Los dos van a ser el soluto. Porque son los que se encuentran en menor cantidad. Es así como yo diferencio el soluto y el solvente. Vamos a otro ejemplo. Yo tengo 200 gramos de ácido sulfúrico y 35 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente?
¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente en este ejercicio? El solvente sería 35 gramos de... Lean bien la diapositiva. Los 200 gramos El- serían el disolvente Ya, y los 35 el soluto. muy bien, correcto. El disolvente siempre es el que está en mayor cantidad. En este caso, entonces sería el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque tengo 200 gramos. Porque tengo mayor cantidad, por eso va a ser el solvente o disolvente. Y el que tengo menor cantidad, que sería el hidróxido, este de acá abajo, va a ser el soluto, porque se encuentra en menor proporción o en menor cantidad. Este se disuelve, el hidróxido de sodio, y este es el disolvente, el que lo va a disolver al otro compuesto. ¿Comprendido? Ya. Estas son las partes entonces de una disolución. Cuando nosotros comencemos a hacer cálculos, ustedes van a tener que diferenciar ya en un problema quién es el soluto y quién es el solvente. Entonces, por eso estamos diferenciándolos ahora. Vamos. Recuerden entonces, para una disolución siempre se necesita soluto y solvente o disolvente. Las disoluciones se clasifican tomando en cuenta los siguientes criterios: el número de componentes, el estado físico, la proporción y el carácter molecular. Según el número de componentes, se clasifican en binarias, ternarias y cuaternarias. Díganme ustedes un ejemplo de una solución o disolución binaria. ¿O qué significa la palabra binario? Existen dos. Que existen dos. En este caso, dos sustancias. Denme un ejemplo de una solución binaria. Alexia. ¿Óxido de nitrato existe? No. Díganme algo que ustedes conozcan. Así como yo les dije la limonada, ustedes díganme algo. O sea, no se vayan exactamente a química, denme un ejemplo, porque todo en el mundo se puede hacer una disolución. El agua y el café. ¿Ya? El agua y el café. Binario. Solamente tomemos en cuenta agua y café, verán. No estoy diciendo que estamos haciendo café. Solo agua y café. Muy bien, correcto. Una solución ternaria. Gisela. Una solución ternaria, profe. Sí. El hidróxido de aluminio. Creo. Sí, muy bien. Aunque, digamos, recuerden, la disolución es una mezcla. Mezcla de distintas sustancias, podríamos decir. El hidróxido de aluminio sería un compuesto. Si yo quiero hacer una disolución, puedo decir que voy a mezclar hidróxido de aluminio con ácido nítrico y agua, por ejemplo. ¿Ya? 3 componentes, no un compuesto, porque eso ya no sería una mezcla, sino sería solamente la formación de un compuesto. Una solución ternaria,
Jennifer. Ahí sería, Lisa, en el café. Agua, café y azúcar. Ahí sí sería agua, café y azúcar. Muy bien. Y una solución cuaternaria, sigamos con el café. Agua, café, azúcar y leche. Solución cuaternaria. ¿Ya? Según el número de componentes que yo tengo. Ahora, según el estado físico, del soluto y el solvente. Yo tengo distintos tipos de soluciones, pero la solución siempre va a tomar el estado físico del que se encuentra en mayor cantidad, es decir, ¿de cuál? Del disolvente. Del disolvente, correcto. Va a tomar el estado físico del disolvente. Entonces, si el disolvente se encuentra en estado gaseoso, yo puedo tener soluciones gas en gas, líquido en gas y sólido en gas. Por ejemplo, una solución gas en gas sería el aire. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla de gases. Siempre va a haber un gas que se encuentra en mayor proporción y otro que se encuentra en menor proporción. Líquido en gas. La niebla o la neblina que nosotros conocemos. Es por eso que cuando pasamos en un carro a toda velocidad o pasamos simplemente por un lugar que haya neblina, el parabrisas se comienza a empañar y comienza a tener gotitas de agua, porque esas gotas de agua están suspendidas en el aire, en un gas que es el aire, y ahí tenemos una disolución de líquido en gas. Sólido en gas, el humo. Cuando se quema algo, por lo general se producen se elimina pedacitos de ceniza. Se elimina ceniza. La ceniza es un sólido. Cuando esta ceniza llega al aire, se ve como humo. ¿Ya? Y esta es una mezcla también. Otra mezcla es el polvo que a veces queda suspendido en el aire. Por eso se han visto que cuando hay un rayo de sol que atraviesa la ventana, se observan como partículas pequeñitas ahí suspendidas en el aire. Eso es polvo. Y es una mezcla o es una disolución de sólido en un gas. ¿Ya? Y tenemos distintos ejemplos. Ahora, si el disolvente es un líquido, tenemos soluciones gas en líquido y sólido en líquido. Gas en líquido, cualquier bebida carbonatada, es decir, una gaseosa, una cerveza, el B220, ¿qué más? Agua mineral. Los vinos, que a veces son carbonatados también, es decir, que la champán, ¿ya? Entre otros.
Líquido en líquido. El petróleo, que es una mezcla de líquidos. O también podríamos decir el alcohol, que nosotros utilizamos para las manos, para desinfectarnos. Vienen con una indicación que dice 70% de alcohol, es decir, que trae 70 mililitros de alcohol disueltos en cada 100 mililitros de agua. Ya, ese es un ejemplo de líquido en líquido. Sólido en líquido, ya los conocemos, ya los hemos dicho. Café en agua, azúcar en agua, etc. Disoluciones sólidas. Tenemos gas en sólido, líquido en sólido y sólido en sólido. Gas en sólido, el hidrógeno en platino. Por lo general, cuando nosotros tenemos este tipo de soluciones, algo que ustedes van a conocer más va a ser la piedra pómex, ¿cierto? Es un tipo de piedra que tiene muchos agujeritos. El hidrógeno está mezclado en esa piedra. Forma parte de la piedra. Es por eso que formó esos agujeros. Y esa es una solución gas en sólido. Líquido en líquido. El mercurio con el cobre. O si no, cuando nos calzan una muela, lo que nos ponen es un líquido en el diente que se une a la estructura molar y que forma una disolución. Y el último ejemplo serían sólido en sólido, que son aleaciones, que es la unión de metales con los que se pueden formar distintos tipos de collares, de joyas, por lo general. ¿Eso qué significa aleaciones? La unión de dos metales. Esa es una aleación. Unión de dos metales. Bueno, dos o más metales. Ya, por lo general los metales se encuentran en estado sólido en la naturaleza, a excepción del mercurio, que es líquido, y al unir dos metales que sean